Aquí en esta historia de Rebeca e Isaac, su esposo, ¿verdad? Y los gemelos Esaú y Jacob. Jacob representa la gracia, la persona que no hace nada, la persona que está tranquila, la persona que recibe lo que otro hace por él, ¿no? Entonces, ¿quién era Jacob? Jacob, dicen los expertos, los eruditos, que analizan cada palabra, cada versículo, cada frase, que conocen la gramática y el origen de las palabras, ¿verdad? Gramatical. Dice que Jacob era como una especie de intelectual, una persona que vivía en carpas con su madre, ¿verdad? Pero él vivía leyendo. Él no era un hombre fuerte como Esaú, ¿verdad? Era una persona que no hace ejercicios, una persona débil, ¿verdad? O era una persona que no era de hacer ejercicios, no era de mostrarse, ¿verdad? Él vivía en una carpa, sentado, tranquilo. Era la piña. Ajá, y un día le dice la mamá, Jacob, mira, acabo de oír a tu padre que le dijo a tu hermano Esaú, coge tus armas, tu aljaba, ¿verdad? Y las flechas, ¿verdad? Y donde se meten las flechas, ¿verdad? La aljaba, que son las armas, son armas de muerte, ¿verdad? Armas para matar. Eso habla también de la ley. Entonces le dice, y le dijo a Esaú, ve al campo, trae a mi casa y hazme una comida como a mí me gusta para que yo coma y te bendiga. Entonces, ahora corre, ve ahí donde están los animales, tráeme 2 buenos cabritos. Y yo voy a hacer un guisado, ¿verdad? Como a tu padre le gusta y tú se lo vas a llevar. Entonces, ¿quién inventó el plan? Esta trama la inventó Rebeca. ¿Quién es Rebeca? Lo que no ven las personas, los que estudian en la universidad para ser licenciado en teología, máster en teología, doctor en teología, porque los mismos profesores no lo ven tampoco. Es la sombra de quién es Rebeca. Rebeca es la sombra de Jesucristo. Rebeca representa a Cristo Jesús. Entonces, había algo muy palpable. En cierto momento, Isaac, el padre, se cegó, bueno, estaba ciego, pero más que todo espiritualmente se cegó y a como de lugar iba a bendecir a Jacob. Y es que si él lo bendecía, era bendito. Entonces, Isaac estaba a punto de echar por el suelo el plan de Dios. ¿Ah? ¿A través de quién iba a venir el Redentor? A través de Jacob. Pero Isaac quería bendecir a Esaú, conociendo quién era la clase de persona que era su hijo, malo, perverso, que sus esposas eran idólatras, que había vendido la primogenitura, que no le interesaban las cosas de Dios. Isaac quería bendecir, pues Dios dice esto, yo digo esto. Dios va a bendecir a Jacob, pero yo soy el que voy a bendecir a Esaú. Estaba en contraposición de Dios. Entonces, yo no sé, no me imagino qué hubiera pasado. Yo me imagino que Dios le hubiera dado vuelta a las cosas de tal manera que quizás hubiera matado a Isaac y también a Esaú, ¿verdad? Bueno, no digamos lo que no pasó, ¿verdad? La cuestión es que Isaac estaba en contra de los designios de Dios porque Esaú era su hijo favorito. Entonces, Rebeca, que es la sombra de Jesucristo, le dice, ella, como sombra, como Cristo, toma la iniciativa. Tráeme un cabrito, unos 2 cabritos. Yo voy a preparar la comida para tu padre como a él le gusta. Dice Jesucristo, por eso me ama mi Padre, porque yo hago todo lo que a él le gusta. Entonces, ¿quién va a hacer las cosas mejores que el Hijo de Dios para su Padre? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Rebeca toma la iniciativa como la sombra de Jesucristo que es y fragua un plan para quitar a Esaú de la primogenitura y poner a Jacob como Dios ya se lo había dicho, ¿verdad? Entonces, Jacob trae los cabritos. Y entonces, esos cabritos pues los mató, ¿verdad? Tuvo que derramar su sangre y agarró la piel de los cabritos, hizo un trabajo ahí, maestro, ¿verdad? Yo me imagino que Rebeca era una persona que sabía mucho de costura, ¿verdad? Era una experta en costura, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Y ella hizo algo para las manos,
de Jacob, que era el lampiño, y para esta parte del cuello, ¿verdad? Para que Esaú, bueno, para que Isaac no lo maldijera, ¿verdad? Porque si lo maldice será maldito, ¿no? Entonces, vean qué cosa más interesante lo que vemos en este pasaje. Vamos aquí. Rebeca toma la iniciativa, ella hace todo el plan para bendecir a Jacob. Entonces, comentando yo con una persona de la iglesia, una persona que sabe mucho, ¿verdad? Muchísimo más que yo, me decía que no, que el cabrito ahí no representaba un sacrificio de sangre, pero yo le decía, yo la veo, yo veo una sombra aquí, porque vea, el cabrito, bueno, se hacían sacrificios, ¿verdad? Sacrificios para Dios, de los cabritos. Entonces, la piel, ¿para qué se usó la piel del cabrito? El animal representaba a Jesucristo, la sangre representaba la sangre de Cristo, y la piel cubrió parte del cuerpo de Jacob. Si no cubre esa parte del cuerpo, Isaac se da cuenta que es Jacob y lo maldice. Entonces, ¿quién lo salvó? Lo salvó Rebeca, su madre, o sea, la sombra de Jesucristo. Eso, téngalo presente, Rebeca es la sombra de Jesucristo, una figura de Jesucristo, un representante de Jesucristo. Ella hace todo, absolutamente todo el plan, lo fragua para que Jacob reciba la bendición. Entonces, y también pidió 2 cabritos, que es los que siempre hemos aprendido en que son el evangelio, ¿verdad? Entonces ahí también se cumple la palabra. No había visto eso, sí, es verdad. Está muy bonito eso. Entonces, vea lo que dice Romanos 2:24. Romanos 2:24 dice, Romanos 2:24, 3:24 y 28. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Su gracia, su regalo, su misericordia, es lo que Dios nos da, es lo que Él hizo. La gracia de Dios es lo que Él hizo por nosotros. Jesucristo vino al mundo exclusivamente para quitar nuestros pecados, para llevar nuestros pecados y para llevar el pecado de muerte. Y Él lo consiguió, y por haber llevado el pecado tuvo que morir en la cruz, tuvo que derramar toda su sangre y tuvo que ser sepultado, ¿verdad? Y resucitado el tercer día. Entonces, eso lo hizo, dice un escritor, que es como si Jesucristo hubiera cometido todos los pecados del mundo, como si Él hubiera hecho el malhechor más grande de la historia de la humanidad, ¿verdad? Eso, así se catalogó Jesucristo, así Él llevó el pecado de toda la humanidad, desde el Adán hasta el último que nazca. Entonces, Él, esa justicia, ¿verdad? Esa muerte Él nos la imputa a nosotros, esa gracia, esa misericordia, Él nos acredita a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, yo tenía que morir, Él murió. Usted tenía que morir, Él murió por usted. Es como si usted hubiera muerto, ¿verdad? Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es recibir ese regalo, esa es la gracia. Usted no tiene que hacer absolutamente nada, solamente creer en que Jesucristo murió por usted, que Jesucristo vino por usted, que Jesucristo derramó la sangre por usted para salvarla, para darle vida eterna. Gloria al Señor. Amén. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Qué regalazo! Dice que habéis sido libertados del pecado. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Cuando resucita, nos justifica. Entonces ya estamos justificados, no tenemos pecado. Entonces ahora que habéis sido libertados del pecado. La redención significa liberación. O sea, nosotros éramos esclavos del pecado. Jesús fue al mercado, ¿verdad? Donde estábamos, vino a este mundo, es como el mercado, vino a este mundo y nos compró con su sangre, nos redimió, nos sacó de este mundo, ¿verdad? Ahora ya no pertenecemos a este mundo. Como dice Jesucristo en Juan 17, dice: Padre,
Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, aquí vemos que nosotros hemos sido libertados. Libertados significa que ya no tenemos pecado, ¿verdad? Porque Jesucristo lo llevó y lo dejó enterrado. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí nada más uno lo lee y dice: tengo el perdón de pecado por pura gracia. Aquí no dice que hay que hacer absolutamente nada. Usted nada más tiene que creer lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros somos redimidos, somos comprados por la sangre de Cristo, le pertenecemos a Él. Cuando Jesucristo, aquí en Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el evangelio, me gusta esto que voy a decir. El diácono Roy dice que Jesucristo mete la mano, saca el pecado de la persona, ¿verdad? Y lo carga en el cuerpo de Jesucristo. Y yo siempre digo que esa mano de Jesucristo es el evangelio. Usted escucha el evangelio, usted escucha hablar de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, y ese evangelio, esa palabra que dice Jesucristo: mis palabras son espíritu y son vida, penetra en el corazón de la persona, en el corazón espiritual, y arranca el pecado y lo pone en el cuerpo de Jesucristo, y pone el Espíritu Santo en la persona, en el corazón, lo sella, propiedad de Dios para toda la eternidad. Amén. Qué glorioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué habla aquí Pablo? Que es solamente creer, la gracia de Dios. Esto que nos dice Pablo es revelación. Nosotros tenemos que recibir esa revelación, ¿verdad? Ok, entonces siguiendo. En el versículo, vamos a leer en el versículo 15. Dice, entonces él fue, Jacob, el 14, y tomó y las trajo a su madre, y su madre preparó guisados como a su padre le gustaba. Entonces tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Oiga, dice que esto es muy lindo, ¿ah? Pero precioso. Dice que Rebeca tomó los vestidos preciosos de Esaú, su hijo mayor, ¿verdad? El perverso. Y dice que vistió a Jacob con esos vestidos, los preciosos. Yo le lanzo una pregunta: ¿por qué Rebeca tenía esos vestidos si eran de Esaú? Esaú tenía 2 esposas y tenía sus casas, y él vivía en otra casa también. ¿Por qué no estaban en las casas de sus esposas? ¿O por qué Esaú no tenía los principales vestidos, los preciosos? Porque no los tenía él. ¿Por qué los tenía su madre? Bueno, me puse a pensar. Rebeca, seguro con las pieles de los animales, hacía vestidos, ¿verdad? Era costurera. Y si dice que son preciosos, era porque hacía unos vestidos preciosos, ¿verdad? Pero ¿por qué estaba en la casa de él, de ella? La respuesta para mí es muy sencilla. Rebeca es la sombra de Jesucristo. Solo Jesucristo puede vestir con sus vestidos la justicia. Los vestidos espiritualmente significan la justicia de Dios. El vestido, ahora lo vamos a ver específicamente en varios versículos. Entonces, cuando dice que Rebeca tenía en su casa los vestidos preciosos de Esaú, eso es una figura de que los vestidos preciosos son la justicia de Dios. Es Jesucristo. Jesucristo es la misma justicia de Dios. Jesucristo cumplió todos los requerimientos de la ley de Dios por nosotros. Él cumplió, Él es la justicia de Dios, y esa justicia de Dios Él nos la acredita a nosotros. Nosotros somos hechos justicia de Dios en Jesucristo. Entonces, solo Rebeca podía tener esos vestidos. Aunque eran los vestidos de Esaú, en la palabra de Dios representan las vestiduras preciosas de salvación. O sea, estas vestiduras, cuando Rebeca viste con estas vestiduras,
a su hijo Jacob, ahí le está dando la salvación. Quiere decir que en ese momento o antitos le sacó el pecado. Rebeca le sacó el pecado. O sea, Jesucristo le sacó el pecado a su hijo Jacob y lo vistió con vestiduras de salvación. Veamos Isaías 61:10. Dice así, Isaías: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, como a una novia adornada con sus joyas. Habla de la salvación. Cuando Isaías dice que me vistió, ese vestido era la vestidura de salvación, es la salvación, es la provisión básica de la salvación de Dios por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ese manto, ¿verdad?, que se pone, es el manto de justicia de Dios. Esas son las vestiduras que Rebeca le está poniendo a su hijo Jacob, lo está vistiendo con la salvación, le está dando la salvación. Y ahora vamos a ver qué lindo, por qué tenía que ser Jacob salvo antes de pasar 3 juicios en esta historia. Aleluya. Dice así, Zacarías 3:3. Esta cita es pero preciosa. Zacarías 3:3. Zacarías. Zacarías 3:3 y 4. Dice así: y Josué estaba vestido de vestiduras viles delante del ángel de Jehová. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles delante de Jehová. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, de Josué, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a Josué le dijo: mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué le dice todo eso? Las vestiduras viles es las vestiduras de pecado, se relaciona o se refiere al pecado de Josué. Porque dice: quitarle esas vestiduras viles, esas vestiduras de pecado. Y le dice a Josué: mira que he quitado tu pecado. ¿Qué fue lo que quitó el ángel? Las vestiduras viles. Pero le dice a Josué que he quitado tu pecado. O sea, las vestiduras viles son el pecado del sacerdote. Entonces, mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Las vestiduras preciosas de Esaú simbolizan las vestiduras preciosas de salvación de Dios. Amén. Por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Eso es gracia. Jacob, ¿qué ha hecho hasta lo que hemos estudiado? ¿Qué ha hecho Jacob? Nada. ¿Quién ha hecho todo? Rebeca. ¿Cómo es que, ay, gloria a Dios, cómo es que no se puede ver esto? ¿Cómo es que la gente no puede ver esto? Digamos, los que han estudiado, los eruditos, ¿cómo es que no pueden ver esto? ¿Ah? Si por toda la Biblia está la gracia de Dios, está la ley por toda la Biblia, está el significado de las sombras. Dice en Hebreos 12:1, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Quién es los bienes venideros? Jesucristo es los bienes venideros. Todo lo que viene está en Jesucristo. La salvación está en Jesucristo. El perdón de pecado está en Jesucristo. Quitar el pecado está en Jesucristo. La vida eterna está en Jesucristo. Todo lo que viene, todos los bienes venideros de que está hablando aquí el escritor de Hebreos, está concentrado en Jesucristo. Entonces dice que toda la ley, el Antiguo Testamento, todos los sacrificios, todas las ceremonias, todo era una sombra de los bienes venideros. Entonces, lo que nosotros estamos leyendo en la historia de los gemelos, esto es una sombra de los bienes venideros que es Jesucristo. Entonces, Rebeca viste con ropas de gala, como dice Zacarías. Le dice a Josué, al sacerdote de Josué:
he quitado tus vestidos viles, he quitado tu pecado, le dice, he quitado tu pecado, tus ropas con las cuales tú te vestías, es el pecado, y te he vestido de ropas de gala, las ropas preciosas de Jesucristo, las que tenía Rebeca guardadas en su casa. Con esas vestiduras cubrió a Jacob, y ahí le da, ese es el momento para mí que le da, lo envuelve con un manto de justicia, lo hace salvo, y antes de eso, por medio de la palabra, saca a Dios el pecado de Jacob, porque tenía que ser, antes, tenía que ser libre del pecado, ¿verdad? Si le está dando la salvación, es porque le quitó el pecado, eso es obvio, ¿verdad? No lo dice aquí. Un día hablábamos Roy y yo, en una noche, de que hay casos, ¿verdad, Roy? Hay casos en que Dios quita el pecado y se supone que tiene que haberlo quitado, pero no dice nada, como cuando yo le decía, como cuando Pedro habló el primer discurso, se convirtieron como 3,000 y pico personas y todas se agregaron a la iglesia. Dice la palabra que se agregaron a la iglesia. Esas personas, al agregarse a la iglesia, ya son parte de la iglesia, parte del cuerpo de Jesucristo, ya no tienen pecado en su corazón, ¿verdad? Son libres. Entonces, pero ahí no dice que se quitó el pecado, ¿verdad? Sino se supone, es una cosa muy obvia. Y lo más bonito es que dice que se le ponen las vestiduras de gala a las hermosas, ¿verdad? Para que vaya y sea ungido. O sea, ungirlo entonces es la representación de que uno recibe el Espíritu de Dios, ¿verdad? Esta cita que habla aquí, de que he quitado tus vestidos viles, ¿verdad? Y te he vestido con ropa de gala, me suena a Génesis 3:21. Génesis 3:21. ¿Quién viste a Adán y Eva? Dios mismo. Ellos están desnudos, se hicieron delantales, ¿verdad? Unas hojas grandes, simboliza la ley también, ¿verdad? Eso no sirve para nada, dice Dios. Y entonces mata animales. Dios mata animales, ¿verdad? Para cubrir con las pieles del animal se derrama la sangre inocente, la sangre de Cristo. El animal simboliza a Jesucristo. Las pieles cubren a Adán y Eva. ¿Qué están cubriendo? Su vergüenza, su pecado, ¿verdad? Les está dando la salvación a Adán y Eva, les está quitando el pecado de muerte. Los justifica. Podríamos decir que les está quitando el pecado de muerte, porque Adán y Eva fueron salvos. Ese manto de justicia, lo está vistiendo, como decir, lo está vistiendo con la ropa de Jesucristo. O sea, con la justicia de Jesucristo se la está poniendo a Adán y Eva. Y entonces los está vistiendo de salvación. Dice, Gálatas 3:27. Dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido recubiertos, se me fue. Mejor lo leo para no decir lo que no dice. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Busqué eso en el diccionario que significaba etimológicamente, ¿verdad? Gramaticalmente. Estar revestido, dice, es ponerse un vestido sobre otro vestido. Estar revestido. Entonces, los que hemos sido bautizados en Cristo, los que hemos sido consumidos en su palabra, entonces nos meten en la palabra de Dios. Sale uno lavado con la sangre de Jesucristo. Sale uno revestido de Jesucristo, ¿verdad? Eso significa. Entonces, ¿por qué? Entonces hemos sido bautizados en Cristo. Cristo nos pone un vestido para que nos parezcamos a Él, ¿verdad? Para presentarnos delante de Cristo. Porque tú no te puedes presentar delante de Dios como usted es. Usted tiene que estar dentro de Jesucristo para poderse presentar delante de Dios. Porque Dios no acepta a ningún ser humano. Dios solo acepta a Jesucristo. Para usted, yo me preguntaba hace mucho tiempo, la palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, claro, yo trataba de esforzarme para ser santo, pero yo también me preguntaba, ¿qué nivel de santidad tengo que tener yo para ir al cielo?
¿Cuánta justicia? ¿Qué tan justo debo ser yo para ir al cielo? Y como yo conocedor de la palabra, digo, vamos a ser igual a Jesucristo. Solo Jesucristo puede entrar al cielo. Solamente Jesucristo puede entrar al cielo. Y Él entró por nosotros, pero entró con nosotros. Entonces, usted no se puede presentar como Franklin delante de Dios. Usted tiene que presentarse delante de Dios como Jesucristo. Usted tiene que traspasar su conciencia y decir, yo soy Jesucristo. Porque usted está metido dentro de Jesucristo. Un ejemplo, el arca de Noé. ¿Quiénes se salvaron? 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Dónde estaban? En la barca. Vino el diluvio y todos los que no estaban en el diluvio murieron. ¿Quiénes se salvaron? Los que estaban dentro del arca. El arca es un tipo de Jesucristo. Los que están en Jesucristo son salvados, tienen vida eterna. Entonces usted no puede estar fuera de Jesucristo. Usted no puede presentarse delante de Dios como Franklin, como Leo. Yo tengo que presentarme delante de Dios dentro de Jesucristo. O sea, es Jesucristo el que se presenta delante de Dios. Él ve a Jesucristo en mí, ¿verdad? Amén. Y eso es glorioso. Entonces, vamos a ver ahora, yo le puse así, Jacob pasa por 3 juicios en esta historia. Es increíble. Ahora, ¿qué es un juicio? Cuando una persona va a un Leo, juicio... yo ya estoy convencido que usted es Jesucristo que está hablando. Cuando una persona va a un juicio es porque es sospechosa de algo malo. Entonces hay abogados que son contrarios, hay abogados a favor, pero lo que trata de hacer es de descubrir si él es culpable, ¿verdad? Entonces Jacob dice, se presenta, Rebeca le da el guisado, ¿verdad? De carne, él llevaba pan, aquí dice que llevaba pan y llevaba vino. ¿Qué llevaba Jacob en sus manos delante de Dios? Llevaba a Jesucristo. ¿Ah? Jesucristo dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahí llevaba el guisado. El guisado era del cabrito, representa el cuerpo de Jesucristo. El vino representa la sangre de Jesucristo. El pan representa el cuerpo de Cristo. O sea, iba vestido con vestiduras de salvación, con la justicia de Dios. ¿Cómo se presentó Jacob delante del Padre? Como Jesucristo. Iba con Jesucristo en sus manos, iba con el sacrificio, iba con la sangre, tenía la sangre en su corazón, tenía el sacrificio en su corazón. O sea, él se presenta con Jesucristo, como Jesucristo, delante del Padre. Y entonces viene el juicio y le dice, en el versículo 17, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces dijo a su padre, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob le dice, Padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Usted se imagina el temor de Jacob. Jacob estaba que temblaba de miedo, porque Isaac, si lo maldecía, era como si Dios lo maldiciera. Y si lo bendecía, era como si Dios lo bendijera. Entonces le dice Isaac, el padre, le dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que lo encontraste tan pronto? La casa, ¿verdad? Para ir a cazar hay que ir a agarrar el caballo, se iban en grupos, se van al campo largo, duran horas, vienen, tienen que preparar el animal, destazarlo, quitarle la sangre, hacer la comida, eso lleva horas, pero rápidamente llega a donde, con todo, ¿verdad? A donde su padre, pero ¿cómo es que me encontraste tan rápido? Hijo mío, la respuesta de Jacob fue muy sabia, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Dicen los teólogos, porque casi todos dicen lo mismo, dice, es increíble cómo Jacob le decía una palabra horrible, decían de Jacob,
¿Cómo es posible que se utilicen el nombre de Dios para semejante mentira, ¿verdad? Para robarle a Esaú. Pero no ven, ¿verdad? Que es Dios mismo que está usando, Dios mismo está usando a Rebeca como la sombra de Jesucristo, como la sombra de su Hijo, para destruir los planes de Isaac, que quería a toda costa, ¿verdad?, bendecir a Esaú, que era un profano. Entonces, ¿cómo encontraste tan rápido la casa? Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. ¿Qué iba a decir Jacob? Yo digo, si hubiera dicho otra cosa, Isaac lo puede agarrar en la mentira, porque ya Isaac sabía que Jacob no era una cosa muy buena, ¿verdad? Jacob era una persona que, como muchos, ¿verdad? Mentiroso, engañador, ¿verdad? Suplantador. Entonces, dice, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. Dice, y entonces Isaac dijo a su hijo, bueno, entonces ya pasó un juicio, no le conoció. Isaac no conoció que Jacob estaba suplantando a su hijo de Esaú, sino que lo consideró como Isaac. Después en el versículo 21, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo de Esaú o no. Ay, Dios mío. Lo iba a palpar, ¿verdad? Yo creo que cuando uno palpa a una persona, a ver si es fuerte, si es débil, si es gordo, si es flaco, es la conceptura física, palparlo, porque ya Isaac no veía, ¿verdad? Ya estaba ciego. Entonces, dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac y le palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, y no le conoció. Pasa el segundo juicio. Perdón, sí, un momento.